Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, el versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero también, Padre querido, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas. Por esa razón, Padre querido, le rogamos en esta hora que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estaremos trabajando con la serie Un refugio para la familia. En verdad, decimos que el título completo es Apocalipsis, un refugio para la familia. Pero estamos haciendo algo interesante en esta presentación durante la semana. Vamos a ver el libro de Apocalipsis a la luz del Evangelio de Salvación en el libro de Romanos. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Allí vamos a tomar una palabra, la palabra siervo. En el libro de Romanos capítulo 1, el versículo 1, el apóstol Pablo escribe: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La palabra siervo. Es bueno entender o comprender a grosso modo, y muchas veces mejor en todos sus detalles, lo que hay en el libro del Apocalipsis y lo que hay en el libro de Romanos. Así que, a manera de introducción, tomemos un poquito de tiempo para conocer un poco más el Apocalipsis y entender un poquito más el libro de Romanos. Y acto seguido, tomaremos una palabra, la palabra siervo, en el libro de Apocalipsis y en el libro de Romanos, y vamos a trabajar con esa sola palabra. Usted verá qué cosa hermosa aparece cuando uno le pone un lente de aumento, un zoom a esa palabra en ambos libros. Ponga cuidado porque en el libro de Apocalipsis dice que la declaró enviándola por medio de su siervo Juan. La envió por medio del ángel a su siervo Juan. Llama a Juan, el autor del libro de Apocalipsis, su siervo. Y Pablo se llama siervo de Jesucristo en el libro de Romanos. La pregunta ¿es usted un siervo de Dios? ¿Es usted una sierva de Dios? ¿Qué cosa es ser siervo de Dios? ¿Qué significa la palabra siervo? ¿Cómo podemos distinguir o identificar a los siervos de Dios? Vayamos primero al libro de Apocalipsis. Veamos rápidamente un pantallazo del libro para entender un poco la estructura del mismo. Si a usted le interesa conocer más acerca de la estructura literaria del Apocalipsis, le invito a entrar a la página lavozdelconsolador.org. En la portada aparece un PDF, un PDF que presenta un seminario que preparamos acerca de la estructura literaria del libro. Cómo está hecho el libro, cómo está compuesto el libro, cómo debe leerse el libro. El Apocalipsis no debe leerse como todos los libros de la Biblia. Está hecho de una manera distinta. Lo escribieron en griego, pero estaban pensando en hebreo. Lo escribieron en griego, pero con una mentalidad hebrea. Por eso se utilizó una figura llamada quiasmo para escribir el libro. ¿Cómo debo entender el libro? ¿Cómo debo leerlo? Es bueno saber que el libro tiene dos partes como usted tiene dos manos. Una parte histórica y una parte escatológica. En la parte histórica hay 5 divisiones. Hay un prólogo y 4 visiones. Y en la parte escatológica o eventos del fin hay 5 partes también. Hay 4 visiones y un epílogo. Ahora, ponga cuidado y mire qué interesante es leer este libro. Cuando usted lee el prólogo, tiene que detenerse para luego leer el epílogo.
es decir, la primera parte y la parte final. Cuando lee la visión 1, debe detenerse para luego leer la visión 8. Cuando lee la 2, detenerse para leer la 7. Cuando lee la 3, luego tiene que leer la 5. Y cuando lee la 4, tiene que leer luego la número 6. Es un asunto de cruzarse como en forma de X, y esa manera quiástica, esa forma de cruce, se llama quiasmo. Se compara una lista con la otra. Ponga cuidado. Cuando usted lee el libro, descubre que las 8 visiones tienen que ver con el Señor Jesús. Pero en el prólogo aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en el epílogo aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El prólogo, capítulo 1, versículo 1 al 10, y el epílogo, la parte final, capítulo 22, versículos 6 al 21. ¿Qué de interesante tiene esto? Lo interesante de todo esto es que Apocalipsis comienza y termina como la Biblia comienza y termina. Comienza con Dios y termina con Dios. En el libro de Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se sumergen. En el libro de Apocalipsis usted encuentra la conclusión, la belleza, la elegancia, la maravillosa manifestación de Dios. Dice el versículo 1 que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y cuando mira cada una de las visiones, encuentra lo siguiente. Por ejemplo, en la visión número 1 encuentra la iglesia militante. En la visión número 2, cuando usted se detiene a mirar el contenido de la misma, descubre un programa de salvación de Dios puesto en marcha. La visión número 3 nos habla de advertencia a las trompetas, y la visión número 4 nos habla acerca de poderes malignos que se unen para luchar contra Dios y contra su pueblo. Cuando usted va a la visión número 5 encuentra entonces las plagas. Lamentablemente las plagas vienen y tienen que venir. Número 2, la visión número 6 encuentra que Dios vence los poderes malignos. La visión 7, juicio final divino. Y la visión número 8, la iglesia triunfante. Dios triunfará, su iglesia triunfará. Sálvese usted o no se salve, la iglesia triunfará. Quiéralo usted o no lo quiera, la iglesia triunfará. Dios vencerá y todos los siervos de Dios irán al reino de los cielos. Espero estar en ese grupo. ¿Y usted? ¿A cuánto le gustaría ser un siervo o una sierva de Dios? Levante la mano conmigo. Alabado sea Dios. Cuando usted lee el libro, las 8 visiones, descubre que en la visión número 1 aparece Cristo aquí en la tierra, caminando entre los candelabros, y en la visión 8 aparece Dios aquí en la tierra, viviendo, habitando con sus hijos. Capítulo 21, vamos rapidito. Mire qué cosa linda, Apocalipsis capítulo 21. El Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro que dice que Dios está interesado en sus hijos, que Dios está con su pueblo. Apocalipsis capítulo número 21, mire el versículo número 7. ¿Qué dice el versículo 7? El que venciere, ¿qué cosa dice? Heredará todas las cosas. ¿Y qué dice ahora? Y yo seré su Dios. ¿Y qué dice ahora? Y él será mi hijo. Pero mire qué cosa linda, dice el versículo número 3. Dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué decía la gran voz? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y qué dice ahora? Y Él morará con ellos. ¿Y qué más? Y ellos serán su pueblo. ¿Y qué dice? Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Una pregunta para ti. ¿Quisiera morar con Dios para siempre? ¿Te gustaría morar en la casa de Dios? La Biblia asegura, garantiza que así será. Créalo o no lo crea, así será. Acéptelo o rechácelo, así será. No importa lo que hagamos, Dios permanecerá fiel. No importa lo que decidamos, las cosas se cumplirán como Dios establece. Por eso, cuando leemos el libro del Apocalipsis, descubrimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo interesados en la familia humana, interesados en convertirse en un refugio para la familia. En el capítulo 1, versículo 4 y 5 ya vimos que Juan describe al Padre como el que es, que era y que ha de venir, al Espíritu Santo como los 7 espíritus que están delante de su trono, y a Jesucristo dice, el testigo fiel y primogénito de los muertos, el que nos amó y nos lavó con su sangre.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interesados en la familia humana. Vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 1. Pablo dice que es siervo de Jesucristo y dice también que fue llamado vino por un llamamiento divino. Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Cristo. Es llamado por Cristo cuando iba rumbo a Damasco. El mismo Cristo vino para llamar a Pablo. Tiene un llamado directo de Jesucristo. Pero en el libro de Romanos encontramos 5 divisiones, una introducción y una conclusión. Es bueno entender, a grosso modo, el libro para combinar las bellezas del Apocalipsis con el Evangelio de Salvación del libro de Romanos. Cuando usted logra entender estas dos cosas, usted descubre que Dios está interesado, motivado, empeñado, ocupado, enfocado en la salvación de sus hijos, que Dios ha hecho y hará todo lo que sea necesario para que sus hijos moren con Él muy pronto en la Canaán celestial. El apóstol Pablo escribe su libro y lo primero que hace es que establece una introducción a Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo número 17. Pero en esa introducción, los primeros 7 versículos del libro de Romanos, Pablo resume todo el libro, hablándonos de lo que es el Evangelio de Dios. Número 1, el Evangelio de Dios en el versículo 1. Número 2, dice que Él lo prometió a través de los santos profetas. Número 3, ese Evangelio de Dios es acerca de su Hijo Jesucristo. Número 4, dice que fue declarado con poder Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad. Número 5, nos dice que el apostolado y la gracia vinieron por Cristo Jesús. Número 6, nos dice que somos llamados a ser de Cristo. Y número 7 dice, amados, llamados a ser santos, llamado a ser de la familia de Dios. En otras palabras, el Evangelio consiste en Cristo. El Evangelio es Cristo, la salvación es Cristo. Y todo lo que el cielo ha hecho a través de Cristo es para que usted sea llamado hijo de Dios, para que usted sea de la familia de Dios. En el cielo decidieron invertir todo lo que tenían para que usted y su familia tuvieran el derecho de regresar a la casa del Padre. Yo pregunto, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Cuánto le costó a Dios? Le costó todo. ¿Cuánto le costó? Todo. El apóstol Pablo utiliza una frasecita, una palabra, O-U-N, se escribe, se traduce como así que, pues, luego, sin embargo, y esa palabrita, esa frasecita, esa frase es clave en todo el libro de Romanos. Por tal razón, Pablo divide el libro en cinco partes. Número 1, el asique de la condenación, el asique de la justificación, el asique de la certeza o la seguridad de la salvación, el asique de la misericordia y el asique de la vida práctica. Una introducción y una conclusión. 5 divisiones, como 5 dedos tienes en la mano. El asique de la condenación nos dice que somos pecadores, que hemos pecado, que estamos acabados. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo que no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, todos se dañaron. En la segunda sección, el asique de la justificación, a Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta Romanos capítulo 5, versículo 21, nos presenta claramente que es Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Número 3, la certeza y la seguridad del Evangelio y de la salvación está en Romanos 6, 7 y 8. Dice en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Certeza y seguridad de la salvación. Los capítulos 9, 10 y 11 nos hablan acerca de la misericordia, cómo Dios trató a los judíos, al pueblo hebreo. Los capítulos 12, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 13, nos hablan de la vida práctica, cómo es la vida de una persona que se ha entregado al Señor, cómo es verdaderamente la vida de alguien que conoce a Dios, cómo en realidad es la vida de aquel que camina con Cristo Jesús, cómo podemos identificar las personas que han sido alcanzadas por el Evangelio y que en realidad nacieron de nuevo, que son personas arrepentidas, personas convertidas. En el versículo 2 del capítulo 12, mire lo que dice la Biblia, Romanos
capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino, ¿qué cosa dice? Transformado por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, no se acomoden a este mundo, no se conviertan en el mundo, no se conviertan en personas de este mundo, no se envuelvan en el mundo, no se enmarquen en el mundo, no se hagan mundanos, no se alejen de Dios, no se sumerjan en el mundo, no se separen de la santidad, sino que todo lo contrario, acepten y permitan la renovación de vuestro entendimiento para que ustedes sean transformados, para que se produzca una metamorfosis, para que haya un cambio en su misma estructura mental, para que usted sea una persona completamente nacida de nuevo. Y todo lo hace Dios y todo lo logra a través del sacrificio de Cristo Jesús. Hay un matrimonio hermoso entre el Cristo del Apocalipsis y el Cristo que Pablo presenta en el libro de Romanos. Y aquí viene mi pregunta. ¿Le gustaría a usted que el Señor probara esa transformación en la vida suya? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? Levante la mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, pienso que estamos listos para entrar en el tema ahora. Romanos capítulo 1, versículo número 1. La primera frase dice, ¿qué cosa? Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué significa siervo? ¿Quién es un siervo o quién es una sierva de Cristo? Escuche por favor. La palabra siervo, la palabra doulos, se traduce como esclavo, pero ponga cuidado. Este doulos, este siervo, esta palabra lo que significa es un sometimiento completo a la voluntad de otra persona. ¿Qué significa doulos? Sometimiento completo, sometimiento pleno, básicamente una entrega completa de mi voluntad a otra persona. Pablo está diciendo, yo voluntariamente, por amor, entrego toda mi mente, toda mi voluntad, todo mi ser a Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿murió porque le cortaron la cabeza, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí le cortaron la cabeza. Se entregó de tal suerte al Señor Jesús que lo puso todo en el altar y dispuso para el Señor Jesucristo todo. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dijo también, todo lo puedo en Cristo Jesús, ¿que hace qué cosa? Que me fortalece. La palabra siervo en el Antiguo Testamento fue utilizada, por ejemplo, para Abraham, para Moisés, para José, para David, para Isaías, y también se presenta el Mesías, Isaías 53, versículo 11, como el siervo de Dios. Jesucristo, el Dios Hijo, se sometió al Dios Padre. Por eso Él dice, yo no hago nada de mí mismo, lo que al Padre agrada, eso hago. ¿Se sometió Cristo al Padre, sí o no? A ver, ¿sí o no? En Getsemaní, ¿cuántas veces Cristo dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa? 3 veces. ¿Se sometió al pan de salvación? Se sometió. ¿Vino hasta la cruz? Vino hasta la cruz. ¿Murió en la cruz? Murió en la cruz. La pregunta, ¿le gustaría a usted ser un siervo del Señor? ¿A una sierva del Señor? ¿Le gustaría o no le gustaría? En el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Si nosotros todos hoy, en este momento, usted que nos escucha a través de la radio, o usted que nos sigue a través de la televisión o la internet, si todos decidiéramos en este momento someterlo todo por amor a Cristo Jesús, entregarlo todo por amor a Cristo Jesús, renunciar a nosotros mismos, renunciar a todo y entregarlo todo en las manos del Señor, recibiríamos entonces todo, porque el que lo da todo a Dios, recibe todo de Dios. ¿Es así o no es así? Éxodo capítulo 21. Veamos esto de un siervo por amor, rapidito. Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 3. ¿Cómo era esta ceremonia de esclavo por amor? Siervo por amor. Leamos los versículos 5 y 6 para abreviar un poquito y aprovechar un poquito más del tiempo. ¿Qué dice el versículo 5? Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¿Qué dice ahora? Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta
o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Mi pregunta, ¿le gustaría hoy renunciar a usted mismo, entregarse a Cristo Jesús para ser un siervo de Cristo para siempre? ¿A cuánto le gustaría eso? Levante la mano conmigo. Mire qué interesante es Dios. En Isaías 53, versículo 11, dice que el siervo llevó sobre sí todas las iniquidades. Ahora, cuando usted sigue leyendo en el Nuevo Testamento, descubre en San Mateo capítulo 3, versículo 16-17, el bautismo de Jesús. Cuando Dios habla desde arriba, desde el cielo, dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. En el capítulo 17, versículo 5 de San Mateo, el Padre repite otra vez, allá en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, a él oír. Ponga cuidado. ¿Qué está diciendo Dios? Está hablando acerca de Jesucristo. Pero ¿qué está diciendo de Jesucristo? Llama la atención en Isaías 42. Vamos a Isaías 42. Mire lo que llama la atención. Cómo Cristo acepta por amor ser un siervo de Dios. Cómo Cristo acepta por amor al Padre y a nosotros vivir como el siervo de Dios. Isaías 42, versículo número 1. ¿Qué dice? Dice Dios, he aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Era Cristo el siervo de Dios? Sí. ¿Aceptó ser el siervo de Dios? Sí. ¿Se sometió Cristo por amor al Padre? Sí. Mi pregunta para ti, ¿te gustaría seguir el ejemplo de Cristo Jesús? ¿A cuánto le gustaría? Pónganse en pie todo lo que le gustaría ser siervo, sierva de Dios. Pónganse en pie. Someter nuestros planes, nuestros proyectos, someter a la voluntad de Dios nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, a nuestra boca, nuestro tacto, todos nuestros sentidos, para que el Espíritu nos guíe y nos dirija y nos transforme a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Al colocarte en pie estás diciendo, le entrego a Dios mi mente, mi voluntad y mi conciencia. Le doy a Dios todo el derecho sobre mi vida para que Dios haga en mí su voluntad. Estás diciendo, Señor, como dice Pablo en Filipenses 2:13, quiero que produzca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén, Señor. Se pueden sentar. Vamos a entrar ahora en la parte más emocionante e interesante. Una pregunta, ¿le gusta a usted la Biblia? ¿Le gusta o no le gusta la Biblia? ¿Le gusta o no le gusta? En la tierra las cosas comienzan y terminan. Las cosas son y no son. Pero hay algo maravilloso en la tierra que ni el diablo, ni los demonios, ni nadie ha podido hacer desaparecer. La palabra de Dios. ¿Es así o no es así? La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Si usted decide llenarse con la Biblia y la Biblia permanece para siempre, ¿por cuánto tiempo permanecerá usted? Y si se muere, dice la Biblia, no morirá para siempre, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál es la clave? La Biblia. ¿Cuál es la clave? La palabra de Dios. Si usted quiere que le vaya bien como esposo, la Biblia. Como esposa, la Biblia. Como hijo, la Biblia. Como hija, la Biblia. Si quiere que le vaya bien en su trabajo, la Biblia. Si quiere que le vaya bien en lo que sea, la Biblia. ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Qué dice Josué 1:8? No el 9, el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y dice Dios, y todo te saldrá bien. ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? Entonces, ¿por qué a la gente le va tan mal? Ahí, mamá. ¿Miente Dios? Seamos sinceros, seamos honestos. ¿Verdad que necesitamos llenarnos de la Biblia? ¿Sí o no? Dios dice, y todo te saldrá bien. Dios se lo está diciendo a Josué. La clave es la palabra de Dios. La clave está
en la Biblia. Regresemos a Pablo. Vamos a poner esto bien interesante y cuando se ponga bien interesante vamos a terminar para que usted tenga que venir esta noche. ¿Tenemos esta noche programación, verdad? ¿Le parece bien si lo ponemos bien interesante para que tenga que volver? A ver, dígame sí o no. Usted dijo que cree en la Biblia y usted cree en Dios o no cree en Dios o cree en la Biblia. A ver, ¿usted cree en la Biblia o no cree en la Biblia? Tenga cuidado. La Biblia dice muchas cosas interesantes. Sigamos con Pablo. Cuando estudiamos al apóstol Pablo como el siervo de Dios, descubrimos que Pablo no estaba orgulloso de ser un siervo de Dios, ni lo veía con pretensiones humanas. No, para Pablo ser siervo de Dios lo veía con un enfoque humilde, un enfoque sencillo. Es más, estuvo tan decidido, tan entregado, tan dedicado a Dios que vivió y se entregó completamente al servicio en beneficio de los demás. Y cuando usted escuchaba a Pablo hablar, él decía que era solamente un servidor, que era uno de los servidores. Vamos a la Biblia, mire qué cosa linda. Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5 de Primera de Corintios, capítulo 3? Veamos qué había en la mente de Pablo, en qué estaba pensando Pablo cuando se veía como un siervo de Dios. ¿En qué deberíamos pensar nosotros y cuál debería ser nuestra actitud con C y nuestra aptitud con P? Primera de Corintios 3, 5, ¿qué dice? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 5, dice Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales, ¿qué cosa dice? Habéis creído y eso según lo que a cada uno, ¿qué dice ahora? Concedió el Señor. La palabra servidores que aparece aquí es la palabra que usamos en la iglesia que significa diáconos. Pablo dice, yo solo soy un diácono. ¿Para qué servían los diáconos en la época de Pablo? Servían para llevarle la comida a la gente a la mesa. El trabajo del diácono era buscar la comida que se cocinó y traerse a los hermanitos y ponérsela en la mesa. El diácono era un mesero, simple mesero, nadie importante. Un simple mesero. Pablo dice, yo soy un siervo voluntario de Jesucristo. Soy siervo de Cristo porque lo amo. Soy un simple mesero. No soy una persona importante. Solo traigo la comida a la mesa. Mi pregunta, ¿es hermoso servirle a Dios? A ver, ¿sí o no? Soy un mesero. Es más, se emocionó tanto el apóstol Pablo que dijo, bueno, tal vez mesero es demasiado alto, pero yo soy menos que un mesero. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Primera de Corintios 4:1 dice Pablo, así pues, téngannos los hombres por, ¿qué cosa dice? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores de Cristo. La palabra en griego es hupereles. ¿Qué significa eso? Significa un esclavo que está en una galera romana, pero está debajo del piso, en la parte más profunda de la galera, donde nadie lo ve, con un remo en la mano. Lo único que está haciendo es remando. Nadie lo ve porque no es importante. Nadie lo ve porque no les importa. Los jefes están arriba, pero este remero, este esclavo, este servidor de Cristo está allá abajo donde nadie lo ve, bregando con un remo por amor a Cristo y por servicio a los demás. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría ser usted un siervo de Cristo? Ahora, mire qué cosa linda. ¿Recuerdan que Cristo dice que Él fue la piedra angular? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que Cristo es la piedra del ángulo. En un edificio, ¿la piedra angular está arriba o está allá abajo? Abajo. Todo el peso del edificio cae sobre la piedra angular. Así que Cristo fue tan humilde que se hizo la piedra angular y lo pusieron abajo, soportando toda la cadena, todo el peso del edificio. Mi pregunta, ¿le gustaría ser una piedrecita al lado de la piedra angular allá abajo donde nadie lo ve? ¿Entienden la cosa linda? A ver, ¿entienden o no entienden? ¿Se entiende o no se entiende? Pablo estaba tan entregado a Cristo, tan comprometido con Cristo, tan enfocado en Cristo, que ya no le importó Pablo, no le importó nada más, le importaba Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor.
Cuando Pablo escribe todas sus cartas, todo lo define con una sola frase. Ponga cuidado. La frase es en Cristo. Todo lo pone en torno a en Cristo. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de 2 Corintios 5:17, ¿qué dice Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted es un siervo de Dios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, ponga cuidado, dice Pablo, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Si usted es siervo de Cristo, usted está en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que el centro de su vida es Cristo. Y si Cristo es el centro de su vida, su guía, su poder, su seguridad y su sabiduría están en Cristo. No importa lo que pase, nada ni nadie le hace perder el rumbo. Nada ni nadie lo derrota completamente. Nada ni nadie le quita la sabiduría. Nada ni nadie le quita la seguridad. El año pasado, en el mes de enero, yo estuve en esta iglesia. En el mes de diciembre, un médico me miró a los ojos con mucho cariño. Es un médico a quien aprecio mucho. Me miró con cara de pena y me dijo que ya no se podía hacer nada más. Y yo me empecé a reír. Imagínese usted, la gente no quiere trabajar y que los que trabajan se mueran. Eso no tiene ninguna gracia, ¿o no? ¿Tiene gracia eso? No. Y yo dije, bueno, yo lo que soy un siervo del Señor, si llegó la hora de morirme, adelante. Y es verdad que me estaba muriendo. Pero lo que yo hacía cada mañana era que me reía. Decía, ¿qué relajo es este de que muriéndome cuando tengo tanto trabajo que hacer? ¿Cómo que me voy a morir? ¿Pero qué es esto? Tanta gente haciendo nada y por ahí perdiendo el tiempo. Y yo que estoy ocupado en esto, dije que me voy a morir. ¿Pero qué morir ni morir? Y cada mañana que me despertaba, el médico me preguntaba, ¿y cómo se siente hoy? Y yo le decía, yo me siento bien, yo estoy bien. Y él se sonreía y miraba para abajo como quien dice, este pobre infeliz no sabe que se lo está llevando quien lo trajo, este tipo está muriendo. Y es verdad que me estaba muriendo. Estaba casi muerto, medio muerto o muerto entero, qué sé yo, me estaba muriendo. Cuando vine aquí en enero, vine después que el Señor quitó esa cuestión. Ya pasó un año y un mes, y no saben lo maravillosamente que me siento. ¿Está vivo Dios? ¿Está vivo o no está vivo? Mire, asegúrese que usted es un siervo de Dios o una sierva de Dios. Todo lo demás es puro cuento, puro chiste. Cuando usted le ve la cara a la muerte, que usted sabe cómo son las cosas. Necesitamos una experiencia más profunda con Dios. Necesitamos una vivencia más clara con el Señor. No es cuestión de una doctrina, no es cuestión de argumento, no es cuestión de palabra, no es cuestión de hablar la boca, no, es cuestión de callarse la boca, orar profundamente, clamar a Dios y depender de Él completamente. Ahí está el secreto. No hay diablo, no hay enfermedad, no hay nada ni nadie que pueda decir no cuando Dios dice vamos. Necesitamos esa experiencia. Necesitamos vivir eso. Ahí se acaban todos los cuentos y Dios se glorifica. Pablo dijo, siervo de Jesucristo. En el libro de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, Pablo decía que de todos los pecadores, él era ¿qué cosa? El primero. No, usted no es mejor que nadie. Yo tampoco soy mejor que nadie. No, usted no es más importante que nadie. Yo tampoco soy más importante que nadie. Pero usted y yo solo somos servidores de Dios para la gloria de su nombre. ¿Le gustaría hoy tomar esa decisión? ¿Cuánto quisieran ser servidores de Dios y punto? Levanten la mano conmigo. Alabado sea Dios. El apóstol Pablo, muy enfocado en las cosas de Dios, nos explica por qué Él es siervo de Cristo. Ya vimos en el libro de Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6, que había siervos, esclavos, que se hacían esclavos del amo por amor. Entonces Pablo es un esclavo por amor, número 1. Ahora, número 2, a los esclavos los compraban. La persona llegaba al mercado de esclavos, miraba a los esclavos que habían y señalaba a alguno o alguna, sea una persona mayor o una persona madura o una persona joven,
o un niño o una niña, señalaba y preguntaba, ¿cuánto cuesta? Como si fuera una oveja, un caballo, una vaca o cualquier cosa que se compra y se vende. ¿Cuánto cuesta? Ah, cuesta tanto, me lo llevo. Y lo compraba. La voluntad del esclavo pertenecía al amo. Y escuche, legalmente la cosa era tan fuerte que si al amo le daba la gana, mataba al esclavo y nadie se metía en eso. Era como si fuera una cosa. Pablo entonces aceptó que Cristo lo comprara. ¿Están listos para entrar en esta sección hermosísima? ¿Están listos o no están listos? Si usted compra algo, ¿de quién es eso que usted compró? Suyo. Si usted compra un carro, ¿quién es el dueño del carro? Usted. ¿Cuántas veces lo puede manejar en el día? Todas las veces que le dé la gana. Déjeme contarle esta cuando tuve mi primer carro. Ay, mamá. Cuando tuve mi primer carro, ay, mamacita linda. Yo no sé si a ustedes le dio la fiebre de manejar, pero a mí sí me dio. Era un carro Peugeot 405, ¿cómo era la cosa? 405. Bueno, aquí tengo el hijo que me puede corregir, ¿no? Era un Peugeot 405. No sé los que tienen más edad. ¿Se acuerdan de los carros Peugeot 405? Bueno, si no se acuerdan, no sé, hay una mano por allá. Este carro que competía con los Mercedes-Benz, porque era bien cómodo, es un carro que corría bastante, una belleza de carro. Y cuando me trajeron este carro, compadre, me acuerdo que de la agencia a mi casa, un amigo me trajo el carro. Y yo nada más decía, ¿qué le pasa a este que no me pasa a mi carro? Pues yo quiero manejar. Llegamos a la casa, me puso el carro frente a la casa, vinieron, lo recogieron y se fue. Después agarré yo esa llave, compadre, y entré a la casa. Y me dice mi esposa, y entonces, digo, ven a ver qué belleza. Era un carro blanco con los asientos marrones. Qué cosa linda, mamá. Los asientos así grandotes que tenían los Peugeot 405. Le enseño el carro a mi esposa y le digo, ¿quieres dar una vuelta conmigo? Y me mira con cara de inseguridad. Y me dice, mejor ve tú y da tu vuelta y después yo voy contigo. Digo, miren esto. Así que me fui a dar mi vuelta y vuelta y vuelta y di vuelta y di vuelta. Y me inventaba cualquier bobería para ir a dar vuelta. Dije, no, los hermanos hay que visitarlos, hay que visitar a todos los hermanos. Y me pasaba el día dando vueltas en el carro, visitando a los hermanos. Lo curioso era que cuando yo iba para la iglesia, veía la calle tan estrecha y tantos carros que iba despacito y sudando, asustado. Porque la calle como que decía, pero ¿cómo pueden haber tantos carros? Y bueno, era un dolor, pero seguía manejando. Pero el carro era mío. Cuando ya tenía un poco de experiencia, fui a llevar unos muchachos a una playa, a un sitio que se llamaba Gaspar Hernández. Oiga, y se me fue la mano. El carro aquel era una seda. Y de repente empecé a correr y aquello como no se sentía. Cuando yo miré el tablero, iba a 160 kilómetros por hora. Y los muchachos que iban atrás iban gozando y yo no me estaba dando cuenta que iba volando. Cuando yo vi aquello, el corazón se me quiso salir por la boca y empecé a frenar. Y los bandidos me dicen, no, pastor, no pare, siga. Digo, sí, cuando nos matemos vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y bajé la velocidad. Ahora, ¿de quién era el carro? Mío. Yo podía ponerlo a 160, 180, no es lo correcto, pero usted es el dueño del carro. Mi pregunta entonces, si nosotros somos de Cristo y nos compró, ¿quién puede hacer con nosotros lo que Él quiera? Cristo. ¿Sí o no? Entonces déjese de estar protestando. Oh, no. Bueno, Señor, lo que pasa, Señor. No, cállese. Cuando Cristo le diga, oye, mi negro, sí, Señor, brinque, compadre, brinque. No, ¿por qué yo tengo que brincar? Compadre, le dijeron que brinque. Y después que usted esté sudando de tanto brincar, pregúntele, Señor, sí, ¿y esta brincadera para qué? Pero usted tiene media hora brincando, o una hora, usted está sudando y usted está cansando. Entonces el Señor le dice, es que tiene que bajar de peso, querido. O sea, pero brinque. Ahora, vamos rapidito a ver lo que Pablo dice. Mire qué cosa linda. A mí me gusta que Pablo nos dice que Él es siervo de Cristo por amor y ahora dice que es siervo de Cristo porque Cristo lo compró. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Vamos rapidito a ver esta sección hermosísima. Efesios capítulo 1, versículo 7. Mire qué cosa linda. La Biblia es maravillosa. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo dice el verso 7? En quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redención era la palabra que se utilizaba en los mercados de esclavos. Se redimía, se compraba a un esclavo. ¿Con qué compró Cristo a Pablo? Con su sangre. ¿Qué pagó Cristo para libertar a Pablo de la esclavitud del pecado? Pagó su vida, pagó con su sangre. Mi pregunta, ¿sabía Pablo que era una persona valiosa, sí o no? A ver, ¿sí o no? Si Cristo lo compró con su sangre, Pablo sabía que nadie lo podía volver a comprar, porque la sangre de Cristo nadie la puede pagar. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es usted una persona valiosa? A ver, ¿sí o no? Número 2, mire lo que dice Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo 14. A mí me gusta la Biblia, es la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice el apóstol? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es bueno estar claro que la palabra perdón de los pecados significa que pagó. La palabra perdón es sinónimo de pagar. Dios perdona nuestros pecados significa Dios pagó nuestros pecados. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es la muerte. ¿Quién murió en la cruz? Cristo Jesús. Y dice Pablo en Romanos 6:23, más la dádiva de Dios es, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda dice el versículo número 21. Capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo dice el verso 21? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Yo pregunto, ¿decidió Cristo morir en la cruz para pagar el precio de los pecados de Pablo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Para pagar los pecados suyos, sí o no? Para pagar los pecados míos, sí, Señor. Todos los siervos de Cristo saben que nadie los puede comprar, porque Cristo los compró con su sangre preciosa. Todos los siervos de Cristo saben que tienen tanto valor que no hay nada en el universo más valioso que él o ella, porque fueron comprados con la sangre de Cristo Jesús. Ni diamante, ni oro, ni plata. No importa que una estrella sea un diamante sea el tamaño de una estrella. No importa cuánto haya, nada ni nadie puede pagar la sangre de Cristo Jesús. ¿Es lindo o no es lindo? A ver, ¿sí o no? Entonces levante la frente. Levante la frente. Es vergonzoso y bochornoso ante Dios, ante las inteligencias celestiales, cómo los cristianos no se dan el valor que tienen cuando han sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? No importa la posición, ni cuánto dinero tenga, ni quién se trate. Nadie es más valioso que un cristiano, porque ese cristiano fue comprado. Mire lo que dice San Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Vamos rapidito. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Le dije que cuando la cosa se ponga más buena vamos a terminar. ¿Qué dice el versículo 18? 1 de Pedro 1, 18. ¿Cómo dice? Dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué dice Pedro ahora? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso haber sido comprado por Cristo? ¿Sí o no? A mí me toca estar en muchos lugares, con mucha frecuencia, delante de muchos tipos de gente, como ustedes no se pueden imaginar. Y a la gente le encanta preguntar, le encanta hacer preguntas, cuestionar, o sea. Ahora yo le hago una pregunta. Mejor lo leemos, 2 Corintios 5:20. A ver si su Biblia tiene este versículo. Vamos a ver rapidito. 2 Corintios 5:20. ¿Tiene su Biblia ese versículo?
Si no lo tiene, escríbaselo ahí, por favor. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Qué dice la Biblia? Así que, ¿qué dice ahora? Somos, ¿qué cosa? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, ¿qué cosa dice? Rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué cosa? Reconciliaos con Dios. Pregunto, ¿dice aquí que somos embajadores o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Embajadores de quién? Del cielo. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 19 dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, somos miembros de la familia de Dios. Por tal razón, cuando me presento delante de ustedes, me estoy presentando como el embajador de Dios, el embajador que viene de parte del reino de los cielos. ¿Y puede haber algo más grande que eso? A ver, ¿puede haber algo más grande que eso? Entonces, cuando voy a una reunión, me estoy tranquilo, pero yo sé a quién estoy representando. Al Rey del universo. Sé en nombre de quién estoy hablando, en nombre del dueño de todas las cosas. Mi pregunta, queridos, queridas, ¿le gustaría ser un siervo del Señor? ¿Una sierva del Señor? ¿Acepta el desafío para que el Espíritu venga a transformar la vida suya y refleje la imagen de Cristo? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, me encanta cuando Pablo dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Tenemos un desafío esta semana. El desafío de esta semana es dar a conocer a Cristo. Me encantaría ahora conocer a los siervos y las siervas de Cristo que están en este lugar y a todos los que nos están siguiendo a través de la radio o la televisión o la internet. No les podré ver, pero el Señor sí le verá. Mi pregunta para usted, hermano, hermana presente en este lugar, amigo, amiga, y mi pregunta para usted que nos sigue a través de la radio, o ustedes que están en la televisión o por el asunto de la internet, la pregunta es, oiga, ¿está listo, está dispuesto para que el Espíritu venga a su vida y le guíe, le dirija en busca de las almas que se pierden para la gloria de Dios? ¿Está listo para eso? Porque los siervos y las siervas del Señor están llenos y llenas del Espíritu Santo. Son personas que caminan en la tierra, pero ya no son de esta tierra. Ahora son miembros de la familia de Dios y ciudadanos y ciudadanas del reino de los cielos. Solo estamos en este mundo para cumplir una misión. Las cosas de este mundo no nos llenan los ojos, no nos amarran las cosas de este mundo, porque nuestra patria es allá arriba, en la Canaán celestial. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Por tanto, las cosas que son de aquí, aquí quedarán, pero nosotros nos iremos a la patria eterna. ¿Le gustaría conmigo en esta hora, juntos, que nos presentemos ante el trono de la gracia para decirle a Dios, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí? ¿Se atreve a aceptar ese desafío? ¿Se atreve o no se atreve? No piense que tú no sabes, que tú no puedes, no, olvídate. Deja que Dios te habilite, porque Dios habilita a los que llama. ¿Es así o no es así? Cuando el Señor me pidió que fuera pastor, yo me reí porque yo dije, un pastor que no habla. ¿Cómo te agarra un pastor que no predica, que no habla, que no dice, que se molesta cuando tiene que decir una cosa 2 veces? Cuando el Señor me llamó siendo un adolescente, me reí porque dije, imagínese, quiere que sea pastor, a mí no me gusta hablar. Le garantizo que me abrió la boca, compadre. Ahora no hay quien me calle. Predico 24 horas al día, aunque esté durmiendo, y veo que Dios cumplió su parte. ¿Te atreves a decirle sí al Señor? Esta es una semana de desafíos. No importa en el país que tú estés, no importa en la nación que te encuentres, en esta semana, todas las noches, a través de estas vías que se están anunciando, puede invitar a tus amigos y tus amigas para que vengan a escuchar la palabra de Dios. A través de la radio que está presentando esta programación, puede invitar a tus amigos y tus amigas que escuchen la palabra de Dios. Pero a ti, amigo, amiga, hermano, hermana, que está presente con nosotros en este lugar, te quiero lanzar este desafío. ¿Te atreves a pasar conmigo aquí al frente, diciéndole a Dios, Señor, completamente, enteramente, definitivamente, por amor, quiero ser un siervo de usted, quiero ser una sierva de usted? Acepto que Cristo me compre con su sangre preciosa.
salte del montón, súbete aquí arriba conmigo y vamos a presentarnos tú y yo delante del Padre Celestial. Todos los que quieren ser siervos y siervas de Dios, vengan conmigo aquí arriba. Esta plataforma es bien sólida, no hay manera de derrumbarla, así que comencemos a avanzar. Pastor, ¿y qué estoy asumiendo al pasar al frente? Estás diciendo, renuncio a mi vida pasada y le permito a Cristo que me dé una vida nueva. Estás diciendo, acepto que Cristo me lave con su sangre preciosa. Estás diciendo, acepto que Cristo me compre para ser miembro de su familia. Estás diciendo, acepto que me lave con su sangre preciosa, que me vista con su manto de justicia, que me llene con su Espíritu Santo, que me transforme con su gracia y me sostenga con su mano todopoderosa. Estás diciendo, renuncio a todo para tener a Cristo. Estás diciendo, a partir de hoy, mi vida será conforme a la voluntad de Cristo. Sube conmigo a la plataforma, ven conmigo y que el mundo entero sepa que hoy has decidido entregarte a Cristo por amor, entregarte a Cristo porque Él es la mejor opción, entregarte a Cristo porque Él es el todo de tu vida. Si eres una persona joven, o eres un niño, o una persona adulta, o una persona más adulta, no importa. Cuando Cristo llamó a Moisés tenía 80 años, le dio 40 años más e hizo milagros y maravillas en esos 40 años que no habían ocurrido en la vida de Moisés. Dios anda buscando con quién hacer cosas grandes en la tierra, pero no encuentra. Es posible que aquí esté la persona que Dios anda buscando. Es posible que tú seas esa persona que Dios anda buscando. Como Pablo, deja el pasado atrás. Como Pablo, somete toda la voluntad de Dios. Permite que Dios te lave, que Dios te limpie, que Dios te cambie, que te transforme, que Dios te llene con su Espíritu para que tu vida glorifique su nombre. Pienso que hay más espacio, aquí faltan más personas. Yo pregunto otra vez, querido, querida, no me diga yo ya soy cristiano, yo no estoy hablando asunto de que si eres o no eres cristiano. Estoy diciendo si te atreves a entregar tu vida hoy al Señor Jesús para ser el instrumento del Espíritu en la salvación de los demás. Si te atreves, pasa al frente conmigo. Hay demasiada gente abajo que deberían estar aquí arriba. Entregárselo todo al Señor, ponerle todo en las manos a Dios, renunciar al pecado, a la maldad, renunciar a las cosas extrañas que no glorifican a Dios, renunciar a la dejadez, renunciar a todas esas cosas raras que no glorifican al Señor. Aceptar que Cristo sea nuestro dueño, darle el derecho legal a Cristo para que haga nuestra vida su voluntad. Si tú eres joven, necesitas pasar al frente. Si eres niño o niña, necesitas pasar al frente. Si eres un adulto, necesitas pasar al frente. Cuando Cristo es nuestro dueño y nuestro Señor, la mano todopoderosa de Dios actúa en nuestra vida y nos convierte entonces en fuente de luz en medio de la oscuridad de este mundo. Y entonces todo el vastísimo universo ve en nosotros reflejarse la belleza y la santidad de Cristo Jesús. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 10 el apóstol Pablo escribió: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Querido, querida, cuando eres siervo de Dios o sierva de Dios, el Santo Espíritu te transforma y tu vida es una bendición, no solo en la tierra, sino en el vastísimo universo. Camina al frente con nosotros, sube a esta plataforma y dile a Dios: Señor, hoy entrego todo mi ser en su mano bendita. Si usted nos está siguiendo a través de la radio, levante su mano con nosotros, aceptando el desafío de ser un siervo, una sierva de Dios. Si usted nos sigue a través de la televisión o a través de la internet, levante su mano y tome la decisión de ser un siervo o una sierva de Dios. Si usted está siguiendo esta programación en una iglesia y al frente hay una pantalla gigante proyectando lo que está pasando, levántese y pase al frente, colóquese al lado de la pantalla y dígale a Dios: Señor, hoy estoy tomando mi decisión de ser un embajador, una embajadora del cielo, no de estas cosas de la tierra. Quiero representar la ciudad santa. Atrévase, dígale a Dios hoy: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús.
Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por el trabajo de los ángeles. Padre querido, gracias por su amor sacrosanto. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por haber pagado por cada uno de nosotros un precio tan alto, la vida de su Hijo, la vida de Cristo Jesús. Santísimo Padre Celestial, gracias porque ha preparado un lugar en su casa para cada uno de nosotros. Gracias porque Cristo ha ido a completar ese trabajo. Gracias porque no nos ha dejado huérfanos. El Espíritu Santo vino para acompañarnos, para estar con nosotros, para instruirnos, para guiarnos, para dirigirnos, para defendernos. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho. Hoy venimos ante usted para entregarle nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia, para entregarle todo, Señor. Hoy le damos todo el derecho legal sobre nuestra vida. Produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y glorifíquese en nuestra vida, Señor. Rompa toda atadura de nuestra vida, rompa toda cosa de esclavitud que haya sobre nosotros. Denos libertad en Cristo Jesús. Cambie nuestra mente, Señor, y denos la mente de Cristo. Haga su voluntad en nosotros. Le escogemos por amor. Decidimos ser siervos suyos por amor. Y aceptamos ser comprados y compradas con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nos entregamos y nos rendimos a usted, Señor. Papá, mamá, hijos e hijas, nuestro hogar, nuestra familia, colocamos todo en su mano santa y lo hacemos desde ahora y para siempre, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo una grey. Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios les bendiga a todos.